Dios es bueno, ¿verdad? ¿Puede tomar asiento, hermano? Siéntese. ¿Estamos listos, hermanos, para estudiar la palabra de Dios? ¿Sí trajo su Biblia? A ver, muéstrame su Biblia, a ver si lo trajo. Levántela muy en alto, manténgala en alto, ¿sí? Bien, hermanos. Es de suma importancia, hermanos, que usted cuando venga a la iglesia traiga su Biblia. Bueno, también tenemos el recurso de tenerlo en digital, ¿verdad? Si no hay otra opción, es válido que también usted la tenga en digital. Solo no queremos perder la buena costumbre de traerlo en formato físico, amén. Para mí, en formato digital es la última opción. No es lo mismo, muy personalmente, no es lo mismo leer y estudiar la Biblia en formato físico que en digital. Pero también es uno de los recursos que tenemos, amén. Ahora es muy importante que también hagamos uso de ella, ¿verdad? Ya que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo nos alimentemos espiritualmente? A través de su palabra, amén. Ábrala por favor en el capítulo 16 de Salmos 16, y vamos a leer el versículo 1 para tenerlo como base de todo lo que vamos a hablar en esta noche, hermanos. Estamos a buena hora, tenemos tiempo, tenemos 3 horas y media, así que sí tenemos mucho tiempo. ¿Ya está ahí en Salmos 19? 19. Sí, no fui yo, ustedes se equivocaron. No escucharon bien. Salmos 19, por favor. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el texto bíblico en el nombre de Jesús: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hagamos una oración. Señor, ya estamos aquí, Padre, estamos presentes. Ya se ha llegado el momento de estudiar tu palabra, Padre. Creemos la importancia, Señor, de estudiarla, de alimentarnos espiritualmente, Señor. Pues tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, que en este día, Padre, en este momento, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, Señor, y que produzca, Señor, en nosotros para edificación, Señor, de nuestro espíritu y de nuestra alma, Señor, ya que anhelamos conocerte mejor a través de tus escrituras, Padre. Te ponemos este estudio en tus manos. Le pedimos a tu Espíritu Santo que tome el control de nuestras mentes y del ambiente, Señor, como siempre lo ha hecho, Padre. En tus manos encomendamos nuestra vida, Padre, y toma control de ella y del tiempo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy un poco malito, hermanos, un poco enfermo de la garganta, un poco de resfriado. El hermano Joel me preparó un buen tecito hace rato y así me va a hacer sudar el té, hermano. Así que no es porque estoy nervioso, sino el té me va a hacer sudar mucho. Pero gracias a Dios vamos a tocar un tema de suma importancia esta noche, ya que algunos hermanos la semana pasada me hicieron unas preguntas de teología, y las preguntas estaban un poco profundas. Indagamos un poco en el tema y en base a ese diálogo nació esta clase o este pequeño estudio acerca de, ¿cómo se llama esta clase o este estudio? Teología. Levanten la mano quien ha escuchado y quién sabe lo que es teología. Levanten la mano.
¿Quién ha escuchado y quién sabe qué es teología? Muy bien. Bueno, entonces, los que no han escuchado la palabra, hoy van a aprender algo nuevo en esta noche. Amén. Teología, hermanos, es el equivalente a un psicólogo que estudió para psicología. La teología es el estudio de Dios. ¿Qué es la teología? El estudio de Dios, como bien lo vemos en la pantalla, el estudio de Dios. Y nosotros conocemos a Dios a través de la revelación que se nos fue dada. Y la revelación que se nos fue dada, solamente se nos ha dado un grado de revelación para conocer un poquito de Dios. Porque nuestra mente no tiene de la capacidad para conocer a Dios en su plenitud. Es como un granito de arena, es la mente del ser humano comparado a todo una, ¿cómo se llama el resto? Las arenas del mar. Entonces, en esta noche vamos a tratar de conocer un poco de Dios. Amén. Y cuando hablo de Dios, me estoy refiriendo a Dios el Padre. Porque de Jesucristo tenemos una idea más o menos de lo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en cuanto al Padre, es un poco difícil, complicado adentrarnos en esos temas porque son profundos, hermanos. Así que no se distraiga, sígame con mucho cuidado para que usted pueda entender la clase de esta noche. ¿Sí me va a seguir con mucho cuidado? ¿Me promete que no se va a dormir en la clase? ¿No va a estar en su teléfono? ¿No va a estar hablando con su vecino? Bien, sígame. Entonces, la teología, dijimos que la teología es el estudio ¿de quién? De Dios. La teología estudia a Dios. Por ejemplo, la psicología estudia la mente, la psique, ¿verdad? La antropología estudia al hombre, al ser humano. La zoología también tiene, cada rama del conocimiento tiene su área específica, hermanos, para estudiar. En este caso, la teología estudia a Dios, al Dios de la Biblia. Bien, pues esta palabra, teología, está compuesta por dos palabras griegas. El Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Entonces, esta palabra está compuesta, el término está compuesto por dos palabras griegas. La primera es theos. ¿Cómo es? Theos. ¿Y qué significa theos? Dios en griego. Y la segunda palabra es logos. Logos. ¿Y qué significa logos? Estudio de. Entonces, si unimos las dos palabras teología, entonces es el estudio de Dios. Ya estamos claros, ¿verdad? ¿Aprendimos algo nuevo? Bien, apagamos las luces y nos vamos. No es cierto, hermanos, es broma. Entonces, la teología es el estudio de Dios. Ahora, la teología es como un gran árbol. Y un árbol tiene muchas ramas. Y la teología también tiene muchas ramas específicas. Algunos comparan a la teología como un gran edificio. Y un edificio tiene muchos cuartos, muchas habitaciones, muchas puertas. La teología tiene muchas ramas para el estudio. Les voy a presentar 5 de ellas, las más importantes.
La primera rama de la teología es la teología, ¿qué dice? La teología propia. Y la teología propia se encarga a estudiar exclusivamente a Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. La teología propia estudia a Dios el Padre. Amén. La segunda es la cristología. La cristología es otra rama de la teología, y esta área o esta rama estudia, ¿a quién estudia? A Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. La tercera rama de la teología es la neumatología. La neumatología estudia a la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es la tercera persona de la Trinidad? El Espíritu Santo. Siguiente. La siguiente rama de la teología es la soteriología. Todas estas palabras son palabras griegas, y la soteriología estudia la salvación. ¿Qué estudia la soteriología? Soteros en griego es salvación. Christos o Christos en griego es Cristo. Entonces la cristología estudia a Cristo, a Jesús. Neuma en griego es espíritu. Entonces la neumatología estudia a el Espíritu Santo. Y finalmente la eclesiología estudia a la iglesia. Eclesia en griego es iglesia, asamblea, reunión, congregación. Entonces, si yo me quiero especificar en un área, quiero estudiar un área específica de la teología, la que a mí más me interesa, bueno, ¿quiero saber algo de Cristo? Bueno, pues vamos a estudiar cristología. Y ahí encuentro todo lo que yo quiero saber acerca de la persona de Cristo. O esta semana quiero estudiar quiero estudiar un poco del Espíritu Santo. Bueno, vamos a estudiar neumatología. En la neumatología encontramos todo lo que necesitamos saber acerca del Espíritu Santo. Quiero estudiar un poco de la salvación, de Dios hacia el ser humano. Bueno, entonces vamos a estudiar soteriología, y ahí nos da todo lo que necesitamos saber sobre la salvación del ser humano. Quiero estudiar un poco de eclesiología, quiero estudiar un poco acerca de la iglesia. Bueno, vamos a eclesiología, y nos da todo lo que necesitamos saber acerca de la iglesia. Pues en esta noche vamos a estudiar teología propia, porque vamos a estudiar a Dios el Padre. ¿Ahora sí está listo? ¿Sí? Estas son 5 de las principales. Hay muchísimas áreas más que estudiar, hermano. Vamos a estudiar a Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. El conocimiento de Dios. Hay 2 fuentes para llegar a conocer a Dios. 2 vías, 2 puentes, 2 revelaciones para llegar a conocer al Dios de la Biblia. ¿Cómo se llama la primera fuente? La revelación natural, o también se llama revelación general. ¿Cómo se llama, Fanuel? ¿Revelación qué? Natural. Esta revelación natural, dice el texto bíblico, Romanos 1, 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo dio a conocer. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿qué dice? Claramente visible desde la creación, el mundo. El ser humano puede llegar a conocer a Dios a través de lo creado. Detrás de un edificio hay un arquitecto que lo diseñó, ¿verdad? Detrás de una pintura hay un pintor.
Detrás de un reloj hay un relojero. Detrás de cada diseño que nosotros vemos con nuestros ojos, detrás de ese diseño, lógicamente, tiene que haber un diseñador. Pues detrás del universo, lógicamente, tiene que haber un creador. Y ese creador es el Dios de la Biblia. Ahora, nosotros, hermanos, cuando analizamos el universo, el cosmos es mundo, hay dos mundos. El macrocosmos, que es todo el universo, y está el microcosmos, que son las pequeñísimas partículas, como el átomo, las moléculas, los neutrones, los protones, etc. Gracias, hermana. Entonces, el ser humano puede llegar a conocer intelectualmente a un Dios, porque detrás de una creación hay un creador. Pero esa revelación no es suficiente para el ser humano. Hay otra fuente más específica para llegar a conocer a Dios un poquito más de lo que nos muestra la creación. ¿Cuál es esa segunda fuente? La revelación especial. Y la revelación especial se da a conocer a través de la Biblia y a través de Jesucristo. Jesucristo es la revelación especial. Porque nosotros en la revelación natural podemos concluir que detrás de la creación está un creador. Por naturaleza, el ser humano sabe que existe una fuerza, un poder, una deidad, una divinidad superior a él. Por naturaleza. ¿Por qué creen que todos los antiguos en el pasado, todos, les decía en su interior de que existe algo superior a ellos? Algunos le llaman una fuerza externa, otros le llaman un poder divino, otros la divinidad. Y por eso las imágenes, porque ellos como saben que hay algo exterior, pero como no lo pueden ver ni palpar, ellos se imaginan y se inventan ídolos para poder ver o llegar a esas deidades y a través de esos ídolos poder llegar o darle culto a esas deidades que él sabe que existen. Entonces por eso vienen las imágenes, porque la gente en su interior sabe que hay una fuerza externa que tiene que rendirle culto. Pero como no lo pueden ver, pues se forman una imagen, la adoran, la veneran, y ahí es donde está la idolatría. Entonces, como eso no es suficiente, entonces por eso Dios envió a Jesucristo a este mundo para que a través de Jesucristo ya podamos llegar a ese Dios verdadero. ¿Qué dice la Biblia? Y nadie viene al Padre, si no es a través de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo nos toma de la mano y nos lleva hacia el Padre para presentarnos delante de Él. Ya en Jesucristo ya no hay imágenes, ya no hay ídolos, porque ahora Jesucristo, a través de Él, podemos llegar a conocer al Padre y tener una relación, una comunión de Padre e Hijo. Esa es la revelación especial. Y todos nosotros Dios le ha placido revelarnos a su Hijo Jesucristo y a través de Él llegar a conocer al Padre Celestial, nuestro Dios Creador. Ahora, hermanos, ya sabemos que Dios existe, no intelectualmente a través de la creación,
ahora ya lo conocemos por experiencia, porque hemos probado un poco de Él. Hemos tenido una relación de amistad entre Dios y nosotros. Y ahora estamos completamente convencidos de que Dios existe, que es real y que vive en nuestros corazones a través de la revelación especial. A través de la revelación especial podemos llegar a conocer un poco del Dios de la Biblia. La gran pregunta: ¿quién es Dios? Jesucristo nos lleva a conocer a Dios. Ya lo conocimos a través de Jesús y a través de la Escritura. Pero ahora yo quiero saber un poco de ese Dios creador. Si Él me creó, pues yo quiero saber un poco de Él. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo se parece Dios? ¿Qué forma tiene Dios? Yo quisiera saber un poco de Dios. ¿Quisiera saber usted un poco de Dios? Sí, tratemos de saber un poco de Dios. Dios es. ¿Se acuerdan cuando Moisés se encuentra con Dios y Dios está tratando de convencer a Moisés para que vaya a Egipto y saque al pueblo de la esclavitud? Moisés no quiere ir al principio. Entonces Dios está tratando de convencer a Moisés. Finalmente, Dios convence a Moisés, porque Dios es más fuerte que nosotros. Nosotros nos resistimos mucho tiempo a Dios, ¿verdad? Mucho tiempo le resistimos. Nos estaba convenciendo de venir a sus caminos y nosotros no queríamos. Pero hasta que un día Dios nos venció. Fue más fuerte que nosotros. Y no tuvimos otra opción que caer de rodillas delante de su presencia y pedirle perdón por todas las faltas que habíamos cometido. Dios fue más fuerte que nosotros y Dios nos venció y ganó la batalla, porque Él nunca ha perdido una batalla. Él es el victorioso, hermanos, el poderoso Dios de Israel. Finalmente Dios convence a Moisés y Moisés dice: bueno, voy a ir donde Faraón y donde el pueblo, pero si me preguntan ¿quién te envió? ¿Qué le digo? ¿Cómo te llamas? Porque ellos me van a preguntar de ti. Entonces Dios se da a conocer. Eso es bien interesante. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, ¿qué dice? Me enviará a vosotros. ¿Cómo se llama Dios? Yo soy. Ahora, Moisés y Dios tuvieron el diálogo en español, en inglés, no, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad? Tuvieron ese diálogo. Yo soy es el significado en español. Es el significado en español. Pero en el hebreo, el nombre de Dios consta de 4 consonantes. Porque en el idioma hebreo no existen las vocales. Al menos en el griego antiguo no existían las vocales. A, E, I, O, U. Entonces, el nombre de Dios consta de 4 consonantes. Pero para que se pueda decir una palabra, necesita de vocales. Pero el idioma hebreo no tiene vocales. Entonces, ¿cómo se pronuncia, cómo se dice el nombre de Dios si no tiene vocales? Para darle una pronunciación, le tuvieron que agregar algunas vocales. Y algunos
llegaron a la conclusión de que el nombre de Dios es Yahvé, porque le agregaron la A y la E, o Yahweh, o Jehová, o Jehová. Pero en realidad, el nombre de Dios no tiene pronunciación. Nadie puede pronunciar el nombre de Dios. ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? Algunos estudiosos de la Biblia, los rabinos, los sabios, ellos dicen que el sonido de estas 4 consonantes lleva un sonido al ejercicio que nosotros hacemos cuando respiramos. Y cuando el mismo sonido, hermanos, el mismo sonido de estas 4 consonantes es el mismo sonido que nosotros producimos cuando inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Entonces todo ser humano pronuncia a Dios a través del ejercicio de su respiración, mientras inhalamos y exhalamos. Todo ser humano pronuncia el nombre de Dios a través de nuestra respiración. Y todo lo que respire, alabe al Señor. Todos alaban a Dios, hermanos, algunos consciente o inconscientemente a través de nuestra respiración. Cuando inhalamos y exhalamos, le estamos dando gloria a Dios. Le estamos dando gloria a Dios, hermanos. Impresionante. Por eso tiene mucho sentido cuando el salmista dice, y todo lo que respire, alabe al Señor. Alabe al Señor. Ahora, pero nadie, con palabras, nadie puede pronunciar el nombre de Dios, porque nadie sabe con exactitud cómo se llama Dios. El único que sabía cómo se llamaba y el único que sabía pronunciar el nombre de Dios era el sumo sacerdote en la antigüedad. Porque antes de ofrecer el sacrificio, él pronunciaba 10 veces el nombre de Dios. El único que sabía pronunciar el nombre de Dios. Ahora, los estudiosos, los rabinos ortodoxos, los más pegados a las Escrituras, a obedecer a Dios, ellos dicen, hermanos, que nuestros labios no pueden pronunciar a Dios porque estamos frente a un Dios 3 veces santos y nuestros labios son impuros, hermanos. Que nuestras mejorcitas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces los rabinos dicen, no podemos pronunciar a Dios porque su Dios es 3 veces santo y nuestros labios son impuros. No somos dignos de pronunciar el nombre de Dios porque su nombre es tan santo, santo, santo. Y nosotros, nuestros labios, nuestras palabras, nuestras obras son impuras. No somos dignos de pronunciar el nombre de Dios. Entonces, como ellos no se sienten dignos de pronunciar el nombre de Dios, tuvieron que inventarse algunos derivados. A Dios le llaman por Adonai.
porque sus labios son tan impuros y porque no son dignos de pronunciar el nombre de un Dios 3 veces santo. Entonces por eso le llaman Adonai o el Edom. ¿Qué significa Adonai? Adonai significa el Señor o mi Señor, mi amo. Jesús es mi Adonai, es mi Señor, quien gobierna mi vida. Segundo nombre o pronombre es Elohim. Elohim. ¿Y qué significa esta palabra o este nombre? El Eterno. El Eterno. Le llaman Adonai, el Señor, o Elohim. En realidad Elohim quiere decir dioses, Dios, pero en una forma trascendente, habla de su eternidad, el eterno Dios. Por eso los rabinos le llaman el Eterno en español, la traducción en español, el Eterno, o Adonai, el Señor. Y la tercera palabra para referirse a Dios es la palabra Hashem. Hashem. Hashem significa su nombre, su nombre. Dios es el Adonai de nuestras vidas. No somos dignos de pronunciar el nombre de Dios porque Él es 3 veces santo y nosotros somos 3 veces pecadores. Si nosotros entendiéramos, hermano, lo que implica el significado de Dios, quién es Dios, híjole, a veces estamos muy lejos de la realidad, hermanos, porque Dios es digno, Dios es reverente, Dios es majestuoso, Dios es poderoso, hermanos, y no somos dignos de estar delante de su presencia. No somos dignos de estar delante de un Dios santo, 3 veces santo, hermanos. Y por eso le llamamos Adonai, el Adonai de nuestras vidas, el dueño de nuestras vidas. Le llamamos Elohim, el Dios eterno, o Hashem, que hace referencia al nombre de Dios, a su verdadero nombre. Así que Dios, hermanos, Dios es punto y aparte. Dios es diferente, es único, hermanos. Pero avancemos. Conozcamos un poco de Dios. El Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Y la teología propia nos da algunos atributos, nos enseña algunos atributos de Dios. Nosotros tenemos características, Dios tiene atributos. Y uno de los atributos de Dios es su eternidad. Él es eterno. Él es eterno. Ahora, hermanas, ¿cómo definimos nosotros eternidad? Porque eternidad significa no principio y no fin. Finito significa que si hubo un principio, aquí hay una pared y ese es el principio. Y la otra pared es el final, principio y fin. Pero eternidad implica que no hay una pared de este lado y no hay otra pared de este lado. Eso quiere decir que no hay un final. No hay un final en el futuro y no hay un principio en el pasado. De hecho, no existe el pasado, tampoco el futuro en la eternidad.
porque en la eternidad no hay tiempo. Por eso la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque en realidad no existe el tiempo, hermanos, en la eternidad. Nosotros sí tuvimos un principio cuando nacimos y tendremos un fin, ¿verdad? Cuando muramos. Pero Dios no tuvo un principio. Pero entonces, ¿cuándo empezó a existir Dios? No tuvo un principio. Pero entonces, ¿cómo o quién creó a Dios? Dios es eterno. ¿Cómo concilias eso? ¿Y cuándo se va a acabar Dios? ¿O cuándo va a morir Dios? Dios es eterno. ¿Cómo concilias? ¿Cómo te metes eso en tu cabecita? Impresionante, hermanos. Impresionante. Yo sé que tuvo un principio y tendrá un final. Y pasaré a la historia. Pero Dios no nació. A Dios no le pasan los años. Dios no se vuelve viejito. A Dios no le crecen las canas. Dios no muere porque Él es eterno. Él vive por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo metemos eso, hermano, en nuestra cabeza, en nuestro intelecto? Dios es subsistente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no necesitó de algo o de alguien más para existir o para vivir para vivir. Nosotros necesitamos de nuestro papá y de nuestra mamá para venir a la existencia. Cuando nacimos, necesitamos de agua y alimento para poder sobrevivir. Si no me cree, no coma en 15 días. A ver qué pasa. Pero Dios no necesitó ni de un papá, ni de una mamá, ni de alimentos, ni de agua para poder existir. Toda la creación dependemos de otros o de otras cosas, objetos, personas, para poder sobrevivir. Pero Dios no. Dios no, hermanos. Dios no está pensando, ¿qué voy a comer mañana? ¿O cuándo voy a pagar la renta? Porque Dios no tiene necesidad de eso. Dios subsiste en sí mismo, porque Él es la fuente de la vida, hermanos. 2, Dios es atemporal. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Esto es el tiempo y el espacio y la materia, y Dios está afuera, eterno, en la eternidad. Dios no es que algún día dejará de existir Dios. Él es atemporal, hermanos. Nosotros, en los próximos 200 años, pasaremos a la historia y nadie se acordará de nosotros. Quedaremos en el olvido. Pero Dios no. Dios se recordará su nombre por los siglos de los siglos, porque es atemporal. ¿Cuántos años va a vivir? ¿80, 100 años? Lo máximo, pero después de 200 años, 300 años, 400 años, 500 años, nadie se acordará de usted. Pero Dios no, porque Él es atemporal. Dios es inmutable. Quiere decir que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nosotros ya no somos los mismos de hace 20 años. Ya cambiamos. Cambió nuestra apariencia. Cambió nuestro físico. Ya no tenemos la juventud que teníamos antes. Ya no tenemos la sabiduría que tenemos antes. Ya no tenemos la fuerza que tenemos antes. Eso es para los adultos, ¿va? Y los ancianos. Los jóvenes, que no se jacten,
Porque su juventud, su belleza, su fuerza, no les durará más de 30 años, 15 años, 20 años, 30 años. Porque estamos sujetos a cambio, a deterioro, hermanos. Pero Dios no, Dios es inmutable. Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¿Acaso no es sorprendente nuestro Dios, hermanos? Dios no es como nosotros, que hoy decimos una cosa y mañana, pues dice mi mamá que mejor siempre no. ¿Cómo es el dicho? Dice mi mamá que siempre no. O dice mi mamá que no está. Dios es inmutable. Lo que dice, Dios lo cumple. Dios lleva a cabo sus promesas. Nosotros no. Prometemos y no cumplimos. Ya parecemos políticos, pero Dios no es político. Él es inmutable. Bendito sea Dios. Y como Dios es inmutable y Él no cambia, a Dios no se le puede sobornar, ni alcahuetear, ni darle por debajo de la mesa unos cuantos dólares para cambiar de opinión. A Dios no se le soborna. Por eso yo confío en el Señor, porque Él es digno de confianza, hermanos. No he conocido un ser humano a quien Dios le haya defraudado o le haya quedado mal. Bendito sea Dios. ¿Es Dios digno de confianza, hermanos? ¿Proyecta Dios seguridad en nuestras vidas? En su totalidad. En su totalidad. Dios es increado. ¿Quién creó a Dios? Dios es un ser increado. Porque si hubiera un Dios superior al nuestro que creó a nuestro Dios, bueno, yo haría la misma pregunta a esa persona que me hizo esa pregunta. Si hay un Dios más grande que el mío, que creó a mi Dios, entonces yo te devuelvo la pregunta, ¿y quién creó a ese Dios que creó a mi Dios? Y entonces caeríamos en el mismo lugar. Porque entonces tendría que haber otro Dios más grande para crear a ese Dios que creó a mi Dios. Pero la pregunta seguiría todavía en el aire. Es una cadena infinita. ¿Y quién creó a ese Dios que creó a mi Dios? ¿Y quién creó a ese Dios que creó a tu Dios que creó a mi Dios? Y así nos fuéramos sucesivamente. Por eso el filósofo Tomás de Aquino dice, es necesario que haya un primer motor inamovible, una primera fuente de donde se desprenden todas las demás causas, todas las demás fuentes. Y ese primer motor es el Dios de la Biblia, porque Él es eterno. Y todo se deriva, se desprende de Él, hermanos. Pero avancemos porque ya va a ser tarde. Entonces Dios es trascendente, hermanos. Dios es omnipotente. ¿Sí saben qué significa eso, verdad? Dios es infinito, Dios es único, Dios es necesario. Dios es necesario. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le estás haciendo, Fidel? ¿Ya te saliste, Benji? Benji, puedes... Bien, ¿dónde nos quedamos? Y ahí ya vimos eso, ¿verdad? ¿Ahí también? Sí, bueno, eso ya terminamos. Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Escuchen, esto también es bien importante. Dice Génesis 1:22. Y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen, a imagen de Dios. Eso quiere decir que nosotros nos parecemos a Dios, ¿verdad? Imagen
hace referencia a que nos parecemos a Dios. Si nos parecemos a Dios o Él se parece a nosotros, sí, nos parecemos a Dios, pero no físicamente. Esa imagen hace referencia a lo espiritual. Dios ama y nosotros también amamos. Dios perdona y nosotros también perdonamos. Dios es misericordioso y Dios también nos ha mostrado que también nosotros podemos ser misericordiosos. No habla de la parte física, porque Dios, ¿qué es? Dios es. Estamos hablando de Dios Padre, no confundir con Dios Hijo, porque Dios Hijo sí tomó un cuerpo humano. Estamos hablando del Padre. Dios es espíritu, dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, un espíritu no tiene apariencia física. Dios dice que sus párpados nos examinan. Dice que la diestra de Jehová o la mano derecha nos ha sostenido. Dice que la tierra es el estrado ¿de qué? Pregunta, ¿tiene pies Dios? ¿Tiene brazos Dios? ¿Tiene ojos Dios? ¿Tiene nariz Dios? Dios no tiene ojos físicos. Dios no tiene pies. Dios no tiene pies, brazos, ojos físicos. Porque Él no es un ser físico, es un ser espiritual. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que sus párpados o sus ojos están examinándonos y viendo? ¿O por qué dice que la tierra es el estrado de su pie, o su diestra, su mano derecha me ha sostenido? Bueno, esas figuras son, en la teología se llaman figuras antropomórficas. Dios usa formas o figuras humanas para darnos a conocer más o menos de lo que es Dios. Pero Dios es espíritu. Dios no tiene brazos físicos, Dios no tiene pies físicos. Entonces, ¿cómo nos ve? Dios. Por eso Él mismo dice, cuando enfrenta a sus adversarios, sus otros dioses, Él dice, tienen pie, pero no caminan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no pueden palpar, no pueden tocar. Los otros dioses tienen ojos, pero no puede ver. Dios no tiene ojos, pero sí puede ver. Bendito sea Dios. Los otros dioses tienen pies, pero no pueden caminar. Dios no tiene pies físicos, pero sí puede estar en todo lugar al mismo tiempo, hermanos. Dios no necesita tomar un avión para irse de Estados Unidos a México, hermanos. Él es omnipresente, Él está en todos lugares al mismo tiempo. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas eso? Que Dios ahora mismo está escuchando perfectamente lo que yo estoy diciendo. Pero en otras partes del mundo hay otros cristianos reunidos en otras congregaciones y a ellos también los está escuchando. Los está viendo. Cuando nosotros nos arrodillamos y oramos delante de Dios, escucha cada una de nuestras palabras. Nos escucha a todos y al mismo tiempo. Pero también los cristianos que se reunieron en Europa, en Inglaterra, en una pequeña congregación, ellos están de rodillas y también a ellos los está escuchando Dios. Al mismo tiempo a todos.
¿Se dan cuenta? La omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Es impresionante. Nosotros no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? O estamos aquí o estamos allá, ¿verdad? Pero Dios no. Nosotros no podemos escuchar al mismo tiempo a una persona que está aquí con nosotros y otra que está allá en México. No lo podemos escuchar al mismo tiempo. Pero Dios sí, hermanos. Porque Él es espíritu. Y Él, que lo llena todo en todo, está en todo lugar, al mismo tiempo, escuchando nuestras peticiones, nuestras rogativas, nuestras plegarias. Por eso cuando usted ora, debe de tener la seguridad de que Dios lo está escuchando, hermanos. Tiene que estar consciente de que sus palabras son oídas por Dios, porque Dios es omnisciente y omnipresente. Por lo tanto, cada una de sus palabras, ayer cuando se arrodilló en su habitación, llorando, orando y clamara, Dios tiene presente cada una de sus palabras que mencionó el día de ayer. Y si lloraste y si te entristeciste por algún detalle, la Biblia dice que Él enjugará toda lágrima. Bendito sea Dios. Todas las lágrimas que ustedes han tirado mientras están de rodillas por alguna necesidad, Dios sabe y conoce que derramaste 37 lágrimas el día de ayer o la semana pasada por tu necesidad. Pero Él promete cambiar tu lamento en gozo. Póngase de pie, hermano. Es impresionante el Dios de la Biblia, hermanos. Es trascendente nuestro Elohim, nuestro Adonai, nuestro Hashem. El Dios de la Biblia, hermanos, es todo. Él lo llena todo en todo. Y en Él estamos completos y seguros. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? Si el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se ha revelado a nosotros, sus criaturas, hermanos. Y por si fuera poco, tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros como abogado para llegar al Padre. Y una vez que Jesús nos toma de sus manos, podemos estar delante de su trono de gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque te placiste revelarte a nosotros.